Javier Bañón. Antes de nada, quiero desearte un muy feliz 2025 y que esté repleto de kilómetros y experiencias chulas. Pero sobre todo, que la salud te acompañe y las lesiones te respeten. Mis mejores deseos para este año que acaba de empezar. Y yendo al episodio, el primer invitado de este nuevo año, aunque seguimos en la misma temporada, es Javier Bañonizo, creador del canal de YouTube Bikepacker, en el que suele analizar material y dar consejos muy divulgativos sobre gravel y bikepacking. Además, Javier también es autor de 2 libros, Manual Práctico de Bikepacking y Manual Práctico de Gravel. También ha sido redactor en varias revistas especializadas en deporte de larga distancia, y aunque no es un practicante asiduo de brevets, es un mundo que no le es ajeno en absoluto. Te dejo con él y su visión personal del mundo de la bicicleta. Espero que, como siempre, lo disfrutes. Javier Bañón, muy buenas, ¿qué tal? Feliz año, lo primero. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Feliz año igualmente. Nada, oye, lo primero, muchas gracias. Muchas gracias por venir y por repetir, porque tengo que reconocer que ha habido un problemilla con la primera grabación. La grabamos antes de cambiar de año y hemos tenido que repetir. Por suerte estamos los dos de vacaciones, ¿no? Lo que hablábamos antes de darle al rec. Y por lo menos tenemos opción de repetir, así que nada. Vamos con ello. Javier Bañón, Bikepacker en YouTube y en redes. Para el que no te tenga ubicado, me gustaría que fueses tú quien se presentase, así que vía libre. ¿Quién es Javier Bañón? Fenómeno. Pues, a ver, en general, yo diría que un flipado de las bicis, que le gusta, bueno, pues transmitir esa pasión. Y bueno, pues intento siempre dar, digamos, una manera de comunicar divulgativa y, bueno, pues como bien has dicho en la intro, pues utilizo canales de vídeo, de YouTube. Bueno, durante muchos años he sido profesional de la comunicación y pues me sigue gustando, ¿no? Utilizar un poco, pues bueno, esas vías de expresión y conectar con la gente y, en fin, hacer un poco comunidad. Entonces, pues, en resumidas cuentas, soy un flipado más de los muchos que hay en la comunidad que va poquito a poquito creciendo en torno al gravel, al bikepacking y al ciclismo de aventura y a ver, no uno más simplemente. Lo que pasa es que es muy flipado y que le gustan mucho las bicis y hacer, como bien te decía, comunidad, ¿no? Muy bien. Luego me contarás un poco cómo nace toda la idea de YouTube y todo esto, porque además tienes 2 libros publicados al respecto también, y luego también los trataremos. Pero me gustaría, digamos, empezar por el principio, y el principio es ese Javi niño, supongo que descubre la bicicleta, pues como todos, ¿no? A edades tempranas, y supongo que hay un flechazo, aunque bueno, igual me sorprende si me dices que no y la descubriste mucho más adelante, pero ¿cuál es tu primer contacto con la bici? ¿Cómo entra en tu vida? Pues sí, la verdad que de muy prontito tuve la suerte que en casa con mis padres, con mi hermano mayor, en casa de los abuelos, siempre había alguna bici, aunque no fuera mía, de algún primo o de algún tío. Siempre ha habido bicis para, bueno, pues para al principio dar un poco esa vueltecilla a la manzana, luego ir un poquito más allá, un poquito más lejos, pero yo creo que mi primer recuerdo era en torno a los 3 4 años, empezar a pedalear ahí con una bici, una GAC de esas de barra baja de paseo, con ruedines, por supuesto, como se aprendía antes. Y, y nada, muy buen recuerdo, porque para mí fue empezar un poco a experimentar con, bueno, no sé si con conceptos de libertad o de romper un poco determinadas fronteras de distancia.
empezar a ir un poquito más allá de lo que a lo mejor te permitía solamente caminar a pie o que te permitía un poco, pues, esa primera área cuando eres muy jovencito, muy pequeñito, poder salir y conocer un poco más allá de lo que es allá de tu pueblo o de tu organización o de tu pequeño entorno. Ujú. Y de ahí supongo que pasan años, ¿no? Hasta que descubres, bueno, el gravel, por descontado que ni existía, bueno, no existía el término gravel, ¿no? Porque yo creo que por pistas de gravilla íbamos todos, pero ¿cómo aparece más adelante ese bikepacking, ese gravel y esa aventura que dices que es lo que te flipa? Pues, a ver, la verdad es que la bici siempre ha estado un poco presente, yo qué sé, porque después de esa primera bici vinieron muchas otras. Mi primera bici de montaña con pues 13 años, cuando acabé la EGB, el octavo de EGB, y me regalaron mis padres una bicicletilla de acero y vale, con la que recuerdo pues cosas muy chulas, ¿no? Mi primer puerto de primera, subir a Bantos, eh, esas primeras salidas un poco eh, básico, ¿no? De empezar a recorrer pequeñas o grandes distancias. Y desde los 13 hasta casi los 20 pues seguí montando en bici, pero menos. Quizás sería un poco, pues de acabar estudios universitarios y empezar a trabajar y empezar a tener, cuando retomé otra vez el tener otra bici de montaña, bueno, otras bicis de montaña con las que empecé otra vez, bueno, pues a viajar en algunos casos, a seguir compitiendo, en hacer alguna marcha ciclodeportiva y demás. Como te decía, algún viaje que no era bikepacking puro, era más cicloturismo de alforja, más alforjero. Y, y bueno, pues a mí la verdad que eso me gustaba porque también había hecho y sigo haciendo de hecho mucho deporte outdoor, mucha montaña, mucho trekking, alpinismo, cualquier deporte de la naturaleza me gusta, con lo cual el tema de empacar, de meter cosas en bolsas, en mochilas, en cualquier cosa, pues lo tenía muy metido en mi cabeza y en mi dinámica de qué es lo que necesito para hoy, para salir al monte o lo que sea. Y bueno, para mí, en ese sentido, mezclarlo todo, mezclar el tema de poder meter en bolsas pues todo lo que necesitaba para viajar me gustaba, pero un poquito más en la filosofía del minimalismo que vino un poco más adelante. Pues yo creo que sería como hace más o menos 10 años, 10 12 años que empezó un poco a metérseme en pena, 10 15 años diría, el rollo así más bikepackero y el rollo gravel pues 10 12 años aproximadamente. Muy poquito a muy poquito, la verdad, viendo también mucho lo que se hacía fuera de España, lo que se hacía en Centro Europa, en Estados Unidos sobre todo, esas webs ahora míticas bikepacking.com, pero también me gustaba mucho leer bikepacker.com, que es una web que compró bikepacking.com, que desapareció. Es una cosa que hacen mucho los americanos, comprar a la competencia y dejarla ahí un poco. Pero sí, me gustaba mucho leer sigo haciéndolo, ¿no? Ya cada vez menos, pero me gusta mucho empaparme, digamos, de esa esencia. Ujú. Y hablando del gravel precisamente, dices que hace, pues eso, 10 12 años lo descubres o que empiezas a practicarlo, descubrirlo quizá un poquito más. ¿Cómo ves la evolución? Porque pues, siempre surge, ¿no? Un poco la broma. Neumáticos cada vez más anchos, geometrías también más cómodas, pasos de rueda, no solo el neumático, sino el paso de rueda preparado, los desarrollos, sobre todo desde la llegada del monoplato también, pues mucho más parecidos a los de montaña, cuando al principio eran más parecidos a los de carretera. ¿Cómo has vivido tú y cómo ves esa evolución del gravel? No sé si consideras que es algo que es puro marketing de las marcas, si es una evolución porque hay una progresión en el material y en el uso que se le da a la bici de gravel. No sé cómo lo ves. Pues
A ver, si te soy sincero, hay un poco de todo, obviamente, porque hay marcas que a lo mejor pues se han dejado llevar un poco por la ola de la moda, ¿no? De todo lo que conlleva el gravel, y es verdad que es una modalidad que ha crecido, está creciendo mucho, y la verdad que hay que agradecer mucho también a las marcas el esfuerzo que han hecho desde el punto de vista tecnológico y de desarrollo y de evolución, porque yo de hace, sí, entre 10 15 años a la actualidad es brutal, y es un poco el pequeño veneno que existe con el gravel para el usuario normal de la calle, que obviamente pues entiendo que se sienta a veces un poco abrumado con la cantidad de información, el exceso de material, y a veces pues nos hace un poco sentir esa sensación de que parece que las marcas pues solamente se dejan llevar un poco por el marketing, pero yo quiero pensar que mucho más allá de eso, pues antes de que las mezclan este pequeño gran esfuerzo que están haciendo con la modalidad, habíamos algo, pues, estábamos unos cuantos o unos pocos, bastantes usuarios, creo, demandando, ¿no? Un material o por lo menos un poco, bueno, pues con esas ganas de que evolucionara, porque al final pues no deja de ser un hecho que yo creo que está creciendo bastante, que oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no tiene que ir pues ampliando de sus cotas y a veces, bueno, pues generando un poco esa discordia interna de por qué ahora las bicis, creo que es las geometrías que te recuerdan, las bicis de gravel te recuerdan un poco a las mountain bike o los anchos de rueda, ¿no? Que ya de 50 milímetros, casi 2 pulgadas, que es lo que llevábamos en los 90 en muchas de montaña, ¿no? Que llevábamos 1,95 en rueda de 26, pues ahora con una de 700 es muy normal. Yo en mi bici de gravel ayer salí con neumáticos de 50 y súper a gusto, la verdad. Pero bueno, yo creo que lo bonito del gravel también es eso, que es una modalidad que tampoco está cerrada, muy abierta, y yo creo que está en parte de su acicate, ¿no? Su gran acicate. No está cerrada y la verdad que huye de descripciones cerradas, aunque nos gusta a todos intentar cerrarlas, encriptar un poco el contenido de lo que es el gravel. Yo creo que es súper difícil, pero yo creo que a la vez es lo más atractivo por lo heterogéneo y por el público tan distinto que hay. Y yo que sé, que si uno va con doble plato, otro monoplato, el otro rueda de 37, 38, el otro de 50, Monster Gravel, el otro casi una bici de carretera. No sé, yo creo que es una de las cosas que le hace que sea una modalidad, una tribu ciclista muy atractiva y quizá un poco al margen del purismo, ¿no? Que siempre ha estado alrededor de casi cualquier modalidad de... Mm. Mira, es curioso lo que comentas, porque lo que dices, ¿no? Tendemos a intentar encorsetar y a etiquetar las cosas, y el gravel en ese sentido es precisamente lo que dices, bastante complicado a veces de encapsular, ¿no? Y al principio cuando has dicho que casi hay hasta un exceso de oferta en cuanto a capacidad de elección, pues me estaba acordando de Carlos, un oyente que también suele participar en el canal de Telegram. Está mirando, o estaba mirando, no sé si se ha decidido ya, alguna bici de gravel y se estaba volviendo loco, ¿no? Porque monoplato, dos platos, RAM sin mano, paso de rueda, acero, aluminio, te pones a mirar y las opciones son casi infinitas. Entonces, pues casi se hace más difícil que yo que sé, que cuando empezábamos todos con las bicis, que tú ibas al ciclos de tu barrio y había lo que había. Sí que es verdad que antes las marcas dejaban quizás, tú comprabas el cuadro y montabas los componentes un poco a medida, que eso ahora también se ha perdido, pero bueno, también es verdad que los componentes que había daba para la posibilidad de variación que daba, que tampoco era mucha, ¿no? No había tantos grupos, desde luego. Entonces, es curioso cómo ha ido cambiando. En este sentido, con tanta posibilidad de elección y demás, ¿tú consideras que has dado ya con la bici perfecta o es una quimera? Ya. La verdad que es difícil nadar con la bici perfecta. Hombre, yo creo que cada vez a ver, es más fácil si tienes más bicis en casa, pero luego también
cuando sales con la bici por ahí nunca vas a decir, pues mira, ahora no echo de menos esto o lo otro, pero yo creo que también parte de la esencia, no solamente de este deporte, sino casi de cualquier deporte, cuando uno sale por ahí, es, bueno, pues saber las limitaciones que tiene el material que lleva y saber llevar esas limitaciones a la espalda sin que le limiten mucho mental y físicamente, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, pues que sales con tu bici de gravel, con monoplato y mira, ayer mismo salí con mi plato de 40 y mi cassette que llega hasta 50. Y, y en determinadas cuestas, pues dices, ya le metería algo más, ¿no? Ya le metería, encima llevar a 300 kilómetros en las patas o llevar a 10 kilos de material. Entonces, yo creo que bici perfecta es complicado. Pero yo sí que es verdad que, por ejemplo, si alguien empezara con el gravel y quisiera empezar a probar y demás, y no tuviera más bicis en casa, no me complicaría la vida. Te recomendaría una bici sencillita, cuadro aluminio, transmisión doble plato de 11 o de 10 velocidades, probar a probar, y si le gusta y le pica, pues más adelante tendrá opción de mejorar o de vender esa bici y comprar algo que a lo mejor encaje más con su bici perfecta, ¿no? Porque cada cual tiene su modalidad y dentro del gravel, pues como hemos un poco hablado antes, ir más para la frontera del mountain bike o para la frontera del ciclismo de carretera, y hay un espectro enorme de ciclismo gravel. Dentro de él, obviamente, pues multitud de usuarios. O sea que lo de la bici perfecta, yo por lo menos, complicado. Pero bueno, poco Sí, a poco, sí. poco a poco. No, mira, te hacía así como victoria porque pues, estabas diciendo la bici y tal, y es lo que yo tengo. Bueno, esta de aquí Ah, atrás, sí. es mi bici de gravel, es aluminio, con horquilla de carbono, paso hasta 50, que yo llevo 45, que para el terreno por el que me muevo habitualmente sobra, y, y luego sí que le he cambiado tanto el pedalier y las bielas como el cassette para poner un desarrollo un poquito más amable, sobre todo pues eso, para pruebas de ultra o de autosuficiencia en bikepacking y tal. Pues lo que decías tú, ¿no? No es lo mismo. La misma cuesta puede ser ciclable o no en función de cómo llegues a ella, ¿no? Y cuántos bultos lleves. Entonces, pues es complicado, pero bueno, es lo que llevo. Doble plato, 10 piñones, y llevo de desarrollo más corto un 31-40. Y hombre, ya si necesitas más, pues a lo mejor es que te conviene bajarte y empujar un rato, que tampoco es el fin del mundo. A nadie nos hace gracia, pero bueno, se puede sobrellevar. Hace poco, hablando un poco también de accesorios, por decirlo de alguna manera, no sé si la semana pasada vi una publicación tuya en Instagram. Estabas probando unos acoples, unas aerobars, el manillar de triatlón de toda la vida. Creo que era de RefSeed o así, Sí, si no recuerdo mal. sí. Y, y bueno, pues al final son pequeñas evoluciones, ¿no? Que la bici, pues al final ayer también lo hablábamos en el grupo. Si la bici de primeras más o menos se puede adaptar luego para hacer un pequeño cambio o poner una piña un poco más grande, o incluso si es monoplato cambiar a un plato más pequeño, porque en ese momento vas a rodar más por pendientes y no te interesa tanto el llaneo, pues bueno, son pequeñas modificaciones que tampoco es que estés cambiando de bici, son pues eso, modificaciones o configuraciones para depende qué ruta, ¿no? Que también puede ser. En este sentido, no sé si a ti te gusta jugar con esos accesorios, o luego hablaremos más de la configuración bikepacking pura de bolsas y que llevas en las bolsas, pero a nivel de este otro tipo de accesorios no sé cómo, Pues si sueles probar. Bueno, entiendo que además tú tienes facilidad, pero si te gusta cacharrear de alguna manera. sí, sí, sí me gusta. De hecho, es que soy demasiado. Yo creo que hay veces que digo, a ver, para un poco, que es que, joder, que no tienes la bici igual que la semana pasada, ni la semana anterior igual que la. Pero sí me gusta cacharrear y a ver, también muchas veces hay por redes sociales, pues
animo a la gente a que la bici, que según la haya comprado en tienda y demás, pues la haga evolucionar, a ver, dejarse pastizales, pero es muy fácil hacer pequeños cambios, ajustes personales, manillares, por ejemplo, y las zonas de contacto con la bicicleta no son zonas excesivamente caras. Por ejemplo, un sillín, un manillar, por ejemplo, sobre todo lo que los manillares estos de gravel, pues yo que sé, con más flair, menos apertura, más caída, menos alcance, o puedes ajustar un pequeño el fitting de, ¿no? Un poco cómo estás puesto sobre la bicicleta y mejorar esa ergonomía, esa comodidad, sobre todo en la larga distancia. Y yo siempre animo a que la gente pruebe y que haga cosillas, haga pequeños cambios, porque realmente pues muchas veces conforme sale la bici de tienda, según la hayan montado en fábricas, una bici montada en fábricas y te la has montado en piezas, pues bueno, entiendo que pues ya entenderás algo más de material y has personalizado un poco el montaje. Pero a mí sí me gusta mucho y por ejemplo, los acoples para bikepacking creo que tienen mucho sentido, no solamente para variar la posición ergonómicamente y que descanse músculos, que descansen las articulaciones, obviamente para tener esa ganancia aerodinámica, pero también como otro elemento más de posible sujeción de bolsas en este caso de acople o de, no sé, de elementos que muchas veces necesitamos y que, no sé, yo creo que al final, desde fuera, pues puede hacer ver que, jolín, ya le están metiendo demasiadas cosas, ¿no? Esto del ultraciclismo o al bikepacking, o parecen como que necesitas demasiadas historias para practicarlo, y yo creo que te puedes complicar o puedes hacerlo sencillo, pero yo creo que el hecho de probarlo no le resta, sino que añade conocimiento, añade experiencia y es súper bonito y nos hace evolucionar también dentro de experiencia en nuestra vida como ciclistas y como deportistas. No sé, yo siempre ya te digo que animo a la gente y, a ver, desde mi punto de vista es verdad que tengo facilidad, probablemente no sea muy objetivo, porque al final, pues bueno, no todo el mundo tendrá la posibilidad de acceder al material, pero yo siempre desde luego animo y sí, me gusta mucho hacer test de estos, pruebas, no sé. De vez en cuando pues te llaman globero, te llaman no sé qué, y a los 10 años pues se dan cuenta de que, chico, que yo tampoco es que sea globero, yo veo que lo hacen en otros sitios y también pruebo, obviamente. O sea que, bueno, no pasa nada, hay que probar y si te equivocas, pues te has equivocado. Es mejor probarlo y equivocarse que no probarlo y quedarte con la duda. Fíjate, yo creo, hablando un poco de esto, ¿no? De que cada vez vamos cargando más. Yo creo que hay como una campana de Gauss, ¿no? Hay en el sentido de que empiezas con poco porque tampoco conoces ni te quieres gastar ni tal. Vas acumulando cosas y cacharros y luego entras un poco en la fase minimalista de, bueno, voy a intentar aligerar esto porque ya me conozco, ya sé más o menos para cada ruta lo que necesito y lo que he metido 1000 veces y nunca he usado, que luego está la ley de Murphy, pero bueno, ¿no? Como que llegas a un pico que luego vas bajando un poco y dices, bueno, a ver, pues me quedo con el acople, me quedo con la bolsa de 9 litros y con una bolsa pequeña de manillar para carretera, ¿no? Por ejemplo. Y ya está. Claro, evidentemente no es lo mismo yéndome a mi terreno un brevet de 200 que una de 1500, que una Atlas Mountain Race que va a ser mucho más remota y posiblemente tengas que llevar más habituallamiento, pero bueno, conforme más te vas conociendo también sabes dónde limar, ¿no? En este sentido, supongo que tú también has pasado por esa fase o no es así. Sí, también he pasado por esa fase, pero he visto situaciones en las que he llevado más peso de mal, pero bueno, también he vivido situaciones complicadas en el monte, incluso en época estival, o sea, que quiero decir que con la experiencia también, pues hay veces que, bueno, pues oye, si vas a llevar algo que es un por sí y no lo utilizas, pues como hablábamos el otro día, que decíamos, pues mira, oye, si llevas algo y no lo vas a utilizar, no des la murga al que tengas al lado, lo paseas por el monte y ya está, y aprendes y sacas conclusión para la siguiente vez. Y
ya está. Alguna vez sí me ha pasado, pero bueno, oye, pues mira, también es como todo. Muchas veces llevo el kit de emergencia mecánico, no lo he utilizado nunca, o el kit de, yo qué sé, una posible caída para mil historias, ¿no? De llevar puntos de sutura o llevar... Y no lo he utilizado, pues, oye, mira, son cosas que paseas de manera agradecida y dices, mira, es el karma. Lo he paseado, no he tenido que utilizarlo, hombre, siempre y cuando no sea un kit de cocina de camping, de estos Claro. enormes, pues bueno. Con un poco con la mentalidad minimalista, yo creo que más o menos todos sabemos pues las necesidades que pueda tener cada uno. Conforme a la experiencia y la salida, pues bueno, yo creo que cada cual pues va haciendo su perfil, ¿no? Como más personal y más a su propio gusto. Porque hay quien, yo qué sé, prefiere dormir un bivac o ni siquiera bivac, dormir en cualquier sitio tumbado, o quien prefiere llevarse su tienda y sus mil cosas, aunque esté haciendo una ultradistancia o lo que sea. Pues bueno, yo ahí creo que entran de perfiles de usuario. Y luego estamos los que directamente, como son vacaciones, nos vamos a un hostal o lo que sea y tampoco llevamos ese kit, ¿no? Pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que más vale llevar, por lo menos según qué cosas, que echarlas en falta. Yo, por ejemplo, llevándomelo al botiquín, yo que tengo problemas de alergia, la pluma de adrenalina la llevo siempre y todas se me han caducado y nunca la he usado. Pero prefiero que siga así, evidentemente, pero es algo que no me voy a dejar en casa bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo de no llevarlo frente al beneficio de ahorrarte 80 gramos, pues es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me lo lleva a un extremo, pero sí que es verdad que hay que jugar un poco con el balance. También depende a qué zonas te vayas, no es lo mismo Pirineo que, yo qué sé, que Tierra Estella, por poner algo que a mí me cae cerca y que hay 1000 pueblos y mal que bien vas a llegar a un sitio por lo menos para pedir ayuda. Entonces, pues bueno, ahí yo creo que hay que jugar. Cambiando un poco de tema, Javier, decíamos que al principio que tienes 2 libros publicados, Manual de Bikepacking y Manual de Gravel. Si no los he dicho mal, si no me corriges, por favor. Luego, de todas maneras, en las notas del episodio dejaré los enlaces. Primero vino Manual de Bikepacking, que es el que yo tengo y el que me he leído un par de veces. Y luego viene Manual de Gravel. ¿Cómo surge la idea, no sé si llamarlo idea, necesidad o... Pues o no sé si es un encargo, si sale de ti, ¿cómo llegas no al punto de escribir el primer libro? Sí, ya salió un poco de mí, un poco pues con la evolución sobre todo, a ver, yo tengo más alma bikepacker sobre todo que gravelera, aunque son dos conceptos que yo creo que van de la mano. Quizá el gravel más deportivo no sea tan bikepackero, sino que sea un poco más gravel de velocidad puro y duro. Gravel, obviamente, packing, pero quizá el bikepacking de salidas más grandes y demás es lo que más me ha gustado, a pesar de que, bueno, pues como hemos hablado, también me gustan cositas más cortas. Pues en aquel momento empecé un poco con el tema del bikepacking, me gustaba mucho, tenía yo mucha experiencia, bueno, la sigo teniendo, aunque cada vez hago menos salida por monte y demás. Durante bastantes años también trabajé como redactor de una revista de deporte outdoor. Trabajé muchos años también en revista de ciclismo, triatlón y justo pues uno de esos años escribí una revista que era Travel, que era de cicloturismo, esencia. Cuando presenté el proyecto, porque fue un proyecto interno en la editorial en la que trabajaba, quería que fuera una revista de bikepacking, travel, algo así como más rollo lo que yo veía en las webs americanas, pero aquello en aquel momento, hace 8 o 9 años, pues lo vieron demasiado moderno, quizá demasiado alejado un poco de la realidad que tenía el mercado nacional en aquel momento y me dijeron que no, que tenía que ser algo más cicloturismo. Al final acabó siendo Travel, una revista de viajes, aventura y bueno, pues ahí puse mi pequeño granito de arena de bikepacking, de gravel y bueno,
quedó un poco la cosa. Y es verdad que en su momento me dijeron, mira, oye, si quieres hacer algo de bikepacking gravel, vas a tener que escribirlo. Y dije, bueno, pues oye, pues si no puede ser en esta revista, tendrá que ser en un libro, ¿no? Quedó ahí un poco la broma y tal, pero bueno, le seguí dando vueltas y dije, yo creo que Desnivel, que es con quienes he escrito ambos libros, para mí era una referencia en su momento, siguen siendo a nivel de literatura de aventura, solamente a nivel nacional, a nivel, diría, internacional, a nivel mundial, pues tienen títulos de referencia y lo que sí que veía que no tenían ningún título que relacionara la aventura con el ciclismo. Y dije, bueno, voy a probar, a ver si ellos quieren darlo y demás. Salió primero el manual práctico de bikepacking, un libro muy divulgativo, como suelo ser un poco en el canal de vídeos y muy a nivel usuario para que al final el bikepacking sea algo cercano, que la gente no lo vea como súper técnico ni inalcanzable ni nada de esto, sino que, bueno, pues que vean que tiene pues, una facilidad de uso y de poder acercarse al bikepacking, que no es algo excesivamente caro, que uno quiere, porque yo los primeros bikepacking que hice en su momento, pues los hacía con bolsas de compresión de saco, con bolsas de esas que se utilizan para barranquismo, o, en fin, uno se puede buscar las mañas para que tampoco tenga que comprarse un conjunto de bolsas al principio y si luego le gusta, pues ir invirtiendo y entonces, bueno, pues ya te digo, empecé con este manual de bikepacking, la cosa se quedó en el aire, vino todo el tema del COVID, yo seguía en la cabeza con intentar hacer algo gravel porque ya veía que obviamente pujaba mucho, mucho más incluso que el bikepacking y a mí realmente me gustaba muchísimo, me sigue gustando mucho, yo he hecho bici de carretera también en los últimos 15 años, me gusta mucho la posición del manillar curvo y vamos a hacer el manual de gravel, sí que es verdad que esto lo sacamos el año pasado. Y bueno, me hubiera gustado adelantarme un poquito antes, pero chico, las cosas salen cuando salen y nada, por lo menos yo creo que ahí está para todo aquel que se quiera acercar al gravel desde un punto de vista histórico, al igual que al bikepacking, hacer un poco de, bueno, un poco de todo, desde geometría, hablo un poco de vista, pues bueno, para que por lo menos la gente tenga una referencia tanto si eres ciclista avanzado como si eres ciclista principiante. Obviamente, si eres avanzado, pues vas a saber muchas más cosas, pero seguro que sigues aprendiendo cositas. Y, a ver, yo creo que es algo que en toda biblioteca de ciclista le guste el viaje, pues es interesante que esté porque es un punto de vista o distinto. Bueno, quién sabe, si vienen más títulos en un futuro, más adelante, no lo sé. Me gustaría, pero nunca sabe Sí. uno. Te iba a preguntar si hay, no sé si va a haber más títulos, pero sí si va a haber una reedición en el sentido de añadir, pues no sé, al final el mercado está en constante evolución y seguro que hay cosas que cuando escribiste el libro no estaban o luego te has dado cuenta que te las dejaste por el camino. Entonces no sé si hay ahí prevista una evolución en los mismos títulos o de momento se quedan como están. De momento, la verdad que no, pero bueno, es una pregunta interesante. Creo que quien dices, ostras, 5 años hace que evolucionen mucho las cosas, que entre material nuevo, han evolucionado muchísimo las ruedas, muchos sistemas, bueno, en esencia siguen siendo los mismos, pero es verdad que hay un constante evolucionar tecnológico que hace que muchos materiales sean nuevos, incluso contenidos de los que he escrito estén un poco caducos, porque es así. 5 años puede parecer poco, pero es verdad que, en fin, ya sabes, El mercado avanza rápido. avanza rápido y es verdad que puede quedarse el título, pues bueno, al final estas cosas cuando las hace uno muy, muy parejo a lo que es la tecnología, en un momento sabe que le añade una caducidad al producto. Bueno, también yo creo que también es algo gracioso y peculiar el hecho de que, bueno, pues más de uno diga, bueno, esto está algo desfasado, pero sobre todo incluso en nuevos productos que hay
bolsas, y ahí es donde más he notado que ha evolucionado mucho. Porque, bueno, el mercado ciclista relativo a bicis y demás, pues ha evolucionado muchísimo. Pero es que en bolsas, en material existente, lo que se ha visto en los últimos 10 años. No, está claro. Te iba a comentar, porque has dicho al principio cuando has empezado a hablar del libro que da otra visión y tal, y yo uno de los recuerdos que tengo de las veces que me lo he leído es precisamente que no impones normas, ¿no? Sino que dices, oye, es un poco lo que has dicho ahora también. Hay 1000 opciones, pero también te puedes crear las tuyas, ¿no? Lo que decías tú de las bolsas de barranquismo, estancas, yo qué sé, magneseras de escalada para llevar el bidón o llevar unos frutos secos. Entonces, es un mundo lo suficientemente abierto como para no descartar material que a priori no está pensado específicamente para ese uso, pero que sin embargo, oye, si a ti te es útil, práctico y encima, como no es algo que está tan de moda, pues te ahorras unos eurillos, pues bienvenido sea, ¿no? También quiero decir que ahí la creatividad de cada uno también hay que ponerla en valor de alguna manera. No sé si Sí, tengo yo ese recuerdo equivocado o es así. sí, sí, es verdad. Y aparte que es que, a ver, y en el canal también intento muchas veces decirlo, digo, a ver, esto que está hablando es la bici de Javi Bañón, uno más, ni más ni menos. Yo tengo un canal, quizás sea más, bueno, pues tenga más exposición, pero no dejo de ser otro ciclista más, con más o menos experiencia, pero bueno, que tampoco ni hay que endiosarme, ni mucho menos. Yo ofrezco mi visión, mi experiencia, y tampoco hay que dejarla ahí como cerrada, ¿no? Porque yo creo que sí, las necesidades y las circunstancias de cada persona pues son muy, muy, muy distintas. Pero sí me gusta un poco eso, que haya libertad, que no sea demasiado técnico. Ya he visto que a veces que tengo experiencia en otros deportes, que cuando se presenta un deporte muy técnico, muy, muy cerrado, el deporte no crece en sí mismo. Y eso limita mucho. Entonces yo creo que cuando un deporte se presenta de una manera abierta, que tiende las manos abiertas a múltiples grupos, y de hecho yo que sé, se está viendo con el gravel también que es un nicho muy abierto al mundo de la mujer, al mundo femenino. Yo creo que al final el deporte necesita eso, y el mejor termómetro para ver cuál es el estado de salud de un deporte. Si hay pocas, malas señales. Si hay algunas, bien. Cada vez hay más, pues es la mejor señal. O sea, eso es fundamental para el crecimiento de cualquier deporte. Y, a ver, yo creo que en el gravel, afortunadamente, está haciendo que la mujer dentro del ciclismo, pues también está ocurriendo en el ciclismo de carretera. O sea, yo creo que es bueno. Al final, cuando, no sé, tienes una presencia de este deporte como más abierta, más, más accesible, tiene más capacidad de crecimiento, y eso es, yo creo que es bueno para todos, para el usuario, para las marcas y para general de deporte. No, totalmente de acuerdo. Hemos hablado un poco, pues eso, ¿no? De que el material ha ido evolucionando y te preguntaba por si había prevista alguna reedición, por llamarlo de alguna manera, de los manuales. ¿Cómo ves esa evolución tú precisamente, al margen del esto que comentábamos, de que evidentemente si el gravel, en este caso el bikepacking, goza de buena salud, las marcas van a apostar por ello y porque ven un retorno de la inversión, porque al final esto funciona así? Pero ¿cómo ves esa evolución de los materiales en el bikepacking? El otro día comentábamos, ¿no? Que lo mismo que se suele decir que, joder, vais a volver a inventar la bici de mountain bike, ¿no? Con esos desarrollos, con esas cubiertas. Ahora pues está evolucionando y hay racks y tal, y yo a veces pienso, joder, vamos a volver a la alforja, ¿no? Hemos pasado de la alforja o de las alforjas típicas del cicloturismo del Camino de Santiago, para entendernos, a las bolsas de bikepacking que más se usan, pues a lo mejor en mi sector de la ultra y del randoner, y ahora están saliendo estos racks con una sola bolsa pero de mucha capacidad y demás.
Y luego también hay una evolución técnica, ¿no? del material. Columnas de agua en impermeabilidad, transpiración, peso. ¿Cómo ves tú esta evolución en general de los materiales? La verdad es que, mira, precisamente en el tema de los racks, a mí me gusta mucho esta evolución que ha habido, que es verdad que en esencia no deja de ser un poco lo que ya había, ya un poco como una reedición de portabultos trasero, forjero, toda la vida, pero que la verdad que lo que han hecho ahora permite llevar toda la carga totalmente enganchada a la bicicleta con una sensación dinámica tal. Es verdad que yo, mira, incluso alguna vez alguien que me ha dicho, "Oh, es que dudo tú", por citar a esta marca que hace estos racks tan conocidos y que funcionan tan bien, yo tengo uno y la verdad que es una verdadera gozada. Lo que pasa es que de precio es una barbaridad. Quieres, al principio, no invertir 300 euros, 200, bueno, entre 200 y 500 euros son lo que cuestan los modelos, dependiendo del acabado, si quieres composite o lo quieres aluminio o lo que quieres. Yo hay veces que digo, mira, si tienes en casa un portabultos trasero y una bolsa de 20 litros de barranquismo, es tan sencillo como meter la ropa que necesites, 20 litros, la pones arriba del todo y con unos pulpos, unas gomas de pulpo, la enganchas bien y tienes un poco una sensación parecida, sobre todo porque al final el tema de las alforjas clásicas lo que hace es distribuir la carga en un eje eh, que al final desequilibra un poco la bicicleta y no permite entrar en zonas un poco angostas. Entonces la experiencia dinámica peor, sobre todo cuando te vas al off-road, te vas a caminos, a senderos estrechos, pero seguro que en carretera, senderos, o sea, en descensos revirados, ya no te digo aerodinámicamente hablando, o sea, es que se nota muchísimo el cómo van los pesos equilibrados. A nivel de estabilidad y de inercias, ¿no? Sobre todo. Pero sobre todo es que es pura física. Al final tú llevas peso en este eje y consigues que vaya todo alineado encima en el propio eje de la bicicleta, pues obviamente la experiencia dinámica va a ser mucho, mucho mejor. Entonces, bueno, yo creo que es todo, es muy bonito que evolucione y que al final no deje de ser un poco, pues bueno, reediciones de cosas que ya se han visto, pero al final con materiales que permiten hacer otras cosas y, en fin, yo ojalá hubiera podido tener esta oferta de material que hay ahora, que antes costaba hasta encontrar cubiertas de 40 milímetros. O sea, era verdaderamente difícil todo lo que no fuera mountain bike cross country o ciclismo de carretera muy orientado a la competición, porque incluso hace 15 años no sé, el Gran Fondo, todo esto era algo como casi ni se veía, ¿no? O sea, no sé, yo creo que al final Por no hablar del tubeless, por ejemplo, ¿no? También, que son otras evoluciones que ha habido, no tanto a nivel de material, sino de servicios, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Te cambio radicalmente de tema para preguntarte, tú que sí que has hecho tiradas largas y larga distancia, pero en plan aventura y autogestionado, por decirlo de alguna manera, o en tipo quedadas o este tipo de cosas, ¿cómo ves desde ese punto externo pero no tan ajeno el mundillo randoner, por ejemplo? Que somos esos locos que también nos tiramos a la carretera durante horas, pero con otra filosofía. Así que, Estamos un poco a caballo, ¿no? Entre la aventura y la competición. No somos competitivos, pero tampoco nos dormimos en los laureles. No sé, ¿cómo lo ves? a ver, a mí me resulta muy, muy curioso, siempre me ha gustado el deporte de ultrafondo en general, cualquier variedad que haya. Cualquier, qué sé, triatlón larga distancia, que es verdad que no deja de ser eventos de entre 8, 12, 13 horas, tiempo que te cueste hacer uno de eso, o actividades, las que más me gustan son las que rompen biorritmos, la verdad. Todo esto de ciclismo ultradistancia o rides de aventura o ultras de montaña que rompes una o dos noches
descanso, ¿no? Yo creo que entras en una fase un poco como metafísica y el hecho de encima hacerlo en una bicicleta, que a mí me parece, joder, pues que tiene la dificultad que tiene, pues porque en una bicicleta es muy fácil tener un accidente, dormirte sobre la bicicleta, lo que es la gestión de tantos kilómetros a mí me parece brutal, y de hecho más de un año recuerdo haber tenido que defender un poco la figura del ultraciclista, porque yendo por Pirineos con la familia, con el coche, pues yo qué sé, digo que vas a hacer una ruta con el coche de acá para allá y encontrarte de buenas a primeras con algún ultraciclista, con la gorrita, con el dorsal, o a su bola, claro, estás solo, igual a las 2 horas ves pasar a otro, y preguntarte, ¿y este qué hace con la luz, con un casco puesto, con el no sé qué? Y pues mira, cariño, o mira, niño, mira, hija, pues es que esto le gusta hacerlo así a larga distancia y, o sea, a mí me parece que es una dimensión del ciclista que, no sé, entronca un poco con el ciclismo clásico de organízate, vete de aquí, vete de allí, y las brevets no dejan de ser eso, ¿no? El ciclismo puro. Distancia, organízate como puedas. O sea, con lo que venga y para adelante. A mí la verdad que me gusta, me gusta. Ya te digo, no he hecho nada de carretera, todo lo que he hecho ha sido más así, más y eso, pero me parece muy original. Ujú. Y yo creo que ahí lo que nos une a los dos mundos, ¿no? Es que se dan unas condiciones en las que tienes que tener un mínimo de autosuficiencia. Por lo menos ante ciertos imprevistos, ser resolutivo y saber, pues incluso con algunas, no sé, soluciones de fortuna, ¿no? Que se dice en escalada, pues por lo menos llegar al siguiente sitio y que no te coman los lobos. Entonces, te quería preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos mínimos de autosuficiencia que crees que tiene que ser capaz de tener un ciclista, bien sea porque se va a tirar a la aventura bikepacking en montañas vacías, por ponerte un ejemplo, o bien pues porque te vas a cruzar los Pirineos en una prueba de ultradistancia o en un brevet de 600 o 1200 kilómetros que te puede pasar casi cualquier cosa, ¿no? Pues, a ver, el otro día hablaba del tema meramente material, pero la verdad que ahora pensándolo, obviamente el tema material es importante, pero yo creo que también es muy importante desde el punto de vista de la experiencia, el haberte enfrentado un poco a experiencias que van un poco más allá de la distancia normal y poder un poco saber gestionar, digamos, un poco incertidumbre, ¿no? La incertidumbre pues, de cuando estás pedaleando y viene una tormenta, o de cuando estás pedaleando y se hace la noche, o cuando estás pedaleando se hace la noche y viene una tormenta, o todo junto, ¿no? Y te quedas en un sitio sin dormir y son las 11 de la noche o las 3 de la mañana o las 4, no has dormido y cuando te vas pedaleando, si vas pedaleando con alguien o el demonio que te va aquí diciendo no sé qué y el ángel te va diciendo aquí no sé cuál, pues sepas gestionar, digamos, un poco esas incertidumbres, no voy a llamarle ni demonios, pero son incertidumbres y es un poco la tranquilidad y la paz que te da un poco pues la experiencia de haberte enfrentado a ese tipo de situaciones en las que sabes que, bueno, sin sabernos superhombres, porque al final, pues bueno, podemos tener límites y es fácil encontrarlos si somos un poco inexpertos y pensamos que todo es posible, porque a veces todo no es posible, pues saber leer, digamos, un poco los guiones de lo que tienes por delante, cuáles son tus fuerzas, conocerte y demás, pues yo creo que eso es muy, muy, muy importante para ni creerte sobrehumano, pero sí también ser un poco realista, saber un poco plantearte cuáles son, digamos, distancia que tienes que gestionar a todos los niveles.
Bueno, obviamente añadiría un poco a todo esto, pues todo lo obvio que va relacionado con el tema de material. Bueno, hacen un poco la vida más sencilla, yo qué sé, te puedes imaginar, desde una luz cuando se hace de noche hasta todo lo que es de ropa o de... Y podría ser eterno la enumeración de que es un poco necesarias, ¿no? Para enfrentarnos a eventos tan largos y en los que hay cantidad de subes y bajas, ¿no? Asociados al cansancio, a la alimentación, a la deshidratación, al descanso, a la lucha mental. No sé, ahí a mí lo que más me gusta de este tipo de eventos es como, siempre digo, es como una especie de partida al ajedrez o algo así, en la que hay mucha estrategia también, mucha más de la que uno puede imaginar. Hay mucha estrategia de día a día. Tienes que ser organizado con todo, con comer, con recuperar sales, con mil detalles, con ponerte crema en el culo, con cuidar tus callos, tus ampollas, mil historias. O sea, y además cualquier detallito te manda para casa. Mm. Mira, me estoy acordando porque en el segundo capítulo de esta temporada, con Rubén, él me decía, dice, a mí lo que más me estresaba de la Transpirinés era el hacer y rehacer la bolsa cada noche. El meter cada cosa, pues eso, no ser meticuloso y, a ver, en el fondo tiene que ir esto, porque si no ya los pesos, lo que hablábamos, ¿no? De la dinámica y de la cinemática. Esto primero, porque además esto sé que lo voy a usar antes, esto en los pulpos, dice que era una cosa que le estresaba. Entonces, también a eso se aprende, ¿no? Lo que decías, esa experiencia, también habiéndote enfrentado desde la inexperiencia muchas veces, ¿no? Que es cuando ganas esas pequeñas batallas a los demonios internos. Y el otro día comentabas una cosa que a mí me resultaba curiosa, y porque yo no lo sé hacer, que era coser el flanco de una cubierta, ¿no? Como una maniobra de estas, oye, he rajado la cubierta, quizá en carretera es verdad que no es tan habitual, pero te puede pasar también. Y oye, he rajado la cubierta y coser o con cianocrilato, estos parches que hay también, saber solucionarlo y es otro punto, ¿no? Ya, digamos, algo de mecánica, lo que decimos de emergencia, pero que te puede salvar en un momento dado. Otra estrategia que hay, que sí que se suele usar más, es llevar un recorte de cámara o de cubierta para poner por debajo de la cubierta en la parte que has rajado. Y bueno, son cositas, pues que yo no te digo que te pongas a cambiar todos los radios de una rueda cuando la has reventado, porque a lo mejor tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y más hoy con los discos, que bueno, con un radio o dos rotos te permite avanzar más o menos bien. No es lo más cómodo, pero bueno, vas yendo. Relacionado con esto, si quieres damos el paso al setup ideal, digamos, o tu setup preferido, que ya entiendo también que va a depender de la distancia, de la altitud, de la estación del año. Pero ¿cuál es tu setup, digamos, básico? Básico en el sentido no de los mínimos, sino de sí o sí. En lo primero que pienso en el setup es en esto y esto, ¿no? Tanto en bolsas como en qué llevas en las bolsas. Pues, a ver, sí, como bien dices, depende de muchas historias, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte trasera, si tuviera que decidir entre una bolsa de bikepacking o un rack de estos, probablemente me decidiría por un rack. Me gustan mucho por la capacidad que tienen, pero más allá de esto me gusta la apertura de bolsa que tiene. Es una boca ancha donde ves lo que tienes. Tienen una buena capacidad de compactar el bulto y no sé, me parecen muy prácticas porque comparado con una bolsa de bikepacking que quizá tengan esa estructura más tubular, de una sola entrada en la que digamos que es más estresante el hecho, un poco hablabas de, de, de- de tu compi, que es verdad que es un poco estresante el estar sacando y metiendo cosas en una bolsa que no ves bien lo que tienes
lo que quieres, además es la regla número 1 del campista, de la persona que va a hacer alpinismo, al monte, siempre lo que quieres está abajo, siempre. O sea, por mucho que te organices, yo creo que lo único que va a estar bien organizado va a ser el material de pernocta cuando llegues a campamento y digas, a ver, ¿qué es lo primero que tengo que sacar? A ver, yo siempre pongo lo más cercano la tienda de campaña. Luego el qué, bueno, pues la funda hinchable sí, y luego el saco, para que de esa manera pues vaya metiendo cosas y si está lloviendo no se moje todo, ¿no? Te buscas un poco la lógica para guardarlo. Pero es verdad que todo eso añade estrés y es complicado. Ya te digo que, por ejemplo, en la bolsa de atrás me decidiría quizá por un rack de estos si era algo de capacidad. También soy muy amigo así de las bolsas de cuadro, pero bueno, por llevar objetos más duros de llaves o cosas así, eh, son las bolsas de cuadro. Me gusta porque además también, pues bueno, pues puedes llevar en la zona más, digamos, más central, ¿no? Todo lo que es, digamos, el triángulo invertido del cuadro de una bici, pues bueno, lo llevas ahí bastante equilibrado y era de llevar elementos más densos, digamos, pegados a pues, el propio cuadro. Eso me gusta y me gustan también mucho las bolsas de cuadro de medio cuadro, tampoco muy grandes, no más allá de 3 litros, mucho. Eso diría un poco como lo básico, ¿no? Bolsa de cuadro y bolsa de sillín o rack. La bolsa de sillín me gusta porque hacen mucho las veces también de guardabarros. Me parece que es práctico, bueno, todo para ciclismo de carretera también, pues añade ese plus de edad. Y luego las bolsas de manillar también las utilizo, pero bueno, pues contaminan un poquito más la dirección, a pesar de que, bueno, a mí pues ya estoy un poco más o menos acostumbrado e intento en bolsa de manillar pues poner las típicas que no vas a abrir y cerrar mucho más de una sola vez al día, para dar bien ese equilibrio de pesos en el manillar y que dinámicamente pues no conviertan, digamos, tu pedaleo en algo poco incómodo, ¿no? Sobre todo si encima, pues yo que sé, en un momento dado te sueltas del manillar o algo así, pero ya te digo, si es una salida más o menos. Bueno, también es verdad que el bikepacking lo malo que tiene es que te da lo mismo salir una noche que salir 4, porque más o menos tiene que llevar casi lo mismo. O sea, es casi mejor salir 4 que salir una para justificar la salida y el tiempo que te cuesta organizarlo todo. Pero no sé, yo diría que casi un set completo. Y si fuera, dependiendo del tipo de salida, si quisiera hacer algo más competitivo, a lo mejor aligeraría o no, ¿eh? Yo no soy de los que a lo mejor solamente lleva una bolsa, ah, intenta meterlo todo ahí. Yo intento llevar varias y llevar los pesos bien equilibrados, bien distribuidos. Sé que a lo mejor aerodinámicamente en un momento dado pues puede ser un inconveniente, pero luego desde el punto de vista de pesos puedes equilibrar mejor la bicicleta. Es verdad que, bueno, pues yo tengo facilidad de acceso a material y facilita y a lo mejor, pues bueno, pues no sea, digamos, el ciclista más objetivo, ¿no? En este sentido y bueno, pues no tengo esa limitación de, jolín, es que X bolsa me cuesta X. Yo también entiendo que eso es un pequeño hándicap. Pero bueno. No, pero precisamente de ahí un poco la pregunta también, porque tú con la facilidad de acceso que tienes quizás has probado más configuraciones y al final has llegado a conclusiones, aunque sí que es verdad que lo decimos siempre, que te pueden haber recomendado una cosa que esto es perfecto y luego a ti es como los sillines, ¿no? Si no te va a ti, no te va a ti y punto. Puede ser la mejor bolsa del mundo, que si no se adapta a tus gustos y a tus necesidades, pues no te va a servir. Y en cuanto a material que metes dentro de esas bolsas, algo que no te falte nunca. Pues mira, el otro día hablábamos de luces, que es verdad que una luz me gusta llevar, pero creo que hay algo que todavía es que además lo llevo hasta en verano. Entonces, yo creo que muchos ciclistas de la old school sobre todo lo llevamos. De hecho, anteayer, no, ayer me acordé, digo, a ver si lo tengo que decir. Eh, Hay algo que lo he utilizado en invierno, en verano, yo creo que es
obligatorio para cualquier ciclista, los últimos 100 años, 4 hojas de periódico. Esto me ha salvado de bajadas de puertos, de la típica tarde que se te hace un poco más tarde y eso es magia pura. O sea, yo he probado de todo, he probado Goretex, Polartec, lo que quieras, cualquier material. Dame como 4 hojas de periódico, ese calorcito que da, cómo absorbe el sudor, cómo incluso estando mojado no te roba calor. O sea, de locos. E incluso hay salidas de invierno que alguna vez he salido con el periódico en el estómago y he vuelto con ello y digo, Te vas a reír porque hace poco subí yo una historia a Instagram, un día que me pilló aquí el agua. Iba con botas de invierno, pero las botas de invierno en el momento en que te filtra, como no evacúa por abajo, te haces un charco, ¿no? Y llegué con las botas empapadas. Y subí una foto con las botas llenas de papel de periódico para secar. Y ponía, ¿no? Pues lo típico, dime que eres de la vieja escuela sin decirme que eres de la vieja escuela. Y es verdad, y alguien me preguntaba, ¿pero eso funciona de verdad? Y le digo, funciona, vamos, o sea, mejor que muchas cosas. Eso, el I+D+I al periódico, vamos, le da igual, ¿no? Y es verdad que al final es un recurso que además no ocupa nada. Y fíjate, no me acuerdo en qué libro de Ander Izaguirre lo comenta él también, que además voy a grabar con él de aquí a poquito, lo dejo así como exclusiva. Y el tío dice, tú sabes que has llegado a un alojamiento que es ciclista friendly cuando al lado de la estufa han dejado un montón de periódicos para que puedas secar las zapatillas o llevarte al día siguiente. Y es verdad, ¿no? Porque es un recurso muy socorrido, pero que es que funciona de verdad. Sí, aparte es curioso cómo entronca un poco con la historia del propio ciclismo, ¿no? La gacheta de los sport, pero sí, cualquier bar en el que paras a tomar un café y preguntas, ¿tiene periódico? Que es verdad que es de esas cosas que cada vez hay menos. Es una maravilla y te dicen, sí, ¿cómo? Por Dios. Me ha parecido aquí. Sí. Hoy en día con la prensa digital se está perdiendo un poco, pero bueno. Oye, mira, el otro día lancé una pregunta en Instagram también, anunciando que iba a grabar contigo y que si alguien tenía alguna pregunta, que me la trasladase, ¿no? Y tengo dos. Una de señor Navarro, que te pregunta. Si tuvieses que elegir una sola bici ya para el resto de los tiempos, ¿cuál sería? Pues, a ver si. Pues probablemente sería una gravel que tuviera, pues como la que tengo ahora, que tuviera espacio para anchura de hasta 50, por ejemplo, que pudiera utilizar otro tipo de ruedas más estrechillas. Probablemente utilizaría doble juego y llevaría doble plato. Doble plato y, no sé, una transmisión sencilla de 11 velocidades sin complicarme mucho la vida, 11, 10 incluso, ¿sabes? Tampoco hay que complicarse tanto de set de amplio rango y luego platos también que me dejaron bastante margen para poder hacer un poco de todo, desde puertos cargados hasta incluso pistas o senderos un poco más tirando casi hacia mountain bike. Creo que sería eso, y luego con una geometría tirando un poquito relajada. No me gusta el gravel demasiado racing. Me gustan las bicis gravel pues tirando más a Más cómoda. cortas, quizá. Sí, bueno, no, o sea, que sean demasiado nerviosas y cortas, me gustan más con una geometría un poco más, como más, un reach más largo, incluso una dirección un poquito más lanzada. Es verdad que no son bicis tan reactivas ni tan nerviosas como pues pueda ser una bici de gravel, pero bueno, no me importa ir un poquito más despacio, pero tener esa polivalencia. Seguramente sería la bici que tuviera para todo y a día de hoy es la bici que siempre tengo de vacaciones, allá donde vaya. Ya pueda ser un destino más de carretera, un destino incluso más endurero, casi siempre va para que vaya. Vale. Y mira, la otra pregunta que me llegó, no te la pude hacer porque la leí después del primer intento, pero ahora aprovecho y te la hago. Viene precisamente de un organizador de carreras
bikepacking de ultradistancia, pero en su formato gravel, las 500 millas caníbal, que ya con el nombre, y te preguntan, no sé si en serio o en broma, pero a ver cuándo una de estas, ¿no? ¿Cuándo te presentas concretamente a la suya? Y yo añado a esa pregunta, ¿qué opinión te merecen estas pruebas de larga distancia bikepacking en formato gravel? Porque digamos que sería lo más parecido a lo que tú haces, ¿no? El larga distancia, pero en ese formato, y además enlaza muy bien con esto que me decías de la bici definitiva, porque ahí te puedes encontrar un poco de todo. Entonces, lo mismo tienes 40 kilómetros de rodar de carretera que una trialera, que ha pasado, ¿no? Entonces, ahí la versatilidad pues juega también un poco un papel clave en cuanto a estrategia de carrera, ¿no? Entonces, por partes, si la quieres contestar. Pues mira, es curioso porque yo creo que hablé con ellos el año pasado, pero por fechas pues no pudo ser la 500 millas. La verdad que me apetecía muchísimo. Ahí por Tierras Mañas creo que llegaban hasta Teruel o cerquita de Teruel y volvían otra vez a subir hacia Zaragoza y o tenía un pintón, o tiene un pintón ese recorrido, un poquito por tema de montañas vacías y demás, por zona de montañas vacías. A mí la verdad que es una zona que me gusta mucho y a ver si puede ser este año, ojalá, me encantaría. Tengo ahí cositas de empezando a manejar un poco fechas y demás porque me apetece. Probé el año pasado, no, el anterior en Basajaun y la verdad que me dejó muy buen sabor de boca. Sí que es verdad que no pude hacerlo más en vivac, que era lo que yo quería hacer. Tuve que hacerlo al final rollo hotel. Bueno, es verdad que es más cómodo, se le quita parte un poco de la esencia. Pero bueno, me gustó muchísimo la experiencia. Me gustó mucho y es verdad que se parece un poco a lo que hacéis vosotros. No es tanta carretera, pero tiene ese puntito que vas tocándolo un poco todo. Hay momentos en los que estás en carretera pura, otros pista, otras zonas un poco más. eh, no llega a haber tanto enduro, pero sí que es verdad que dices, oh, cómo mola, o que incluso tienes que empujar la bici, que tampoco pasa nada. Empujar la bici, como la vida, de vez en cuando toca empujar las penas de uno mismo. No, a mí me gané, o sea, yo la verdad que eh, todo lo que me permita la agenda familiar y profesional, voy a intentar, eh, porque además es que me llenan mucho en este tipo de eventos ultradistancia y me mola meterme en estos líos. Pues mira, no sabía que habías estado en Basajaun. Esa ha sido sorpresa para mí, pero me Sí, alegra que también le hayas pegado. Una última pregunta, Javier, y no te robo mucho más tiempo. Y esta es más filosófica, si lo quieres llamar así. Me gustaría preguntarte, para cerrar, ¿qué supone para ti a nivel personal tanto el bikepacking como la bici en sí misma? pues a ver, no sé, yo creo que es que a mí la bici para mí es como una pequeña terapia, ¿no? Yo creo que cuando subes una bici y empiezas a pedalear, te olvidas un poco de prácticamente casi todo. Yo creo que es no un fin, sino un medio de desconexión, de desconexión y a la vez de conexión, porque conectas un poco con tu yo interior o probablemente tu yo interior y tu yo exterior, porque conectas mucho con todo lo que te rodea alrededor, ¿no? Con naturaleza, si puede ser naturaleza, pues mejor. También por eso, porque con tu propia fuerza, pues te permite conocer escenarios naturales y conectar mucho con la naturaleza. Yo creo que la bicicleta es un invento no espectacular que, vamos, yo creo que probablemente no hay nada tan sencillo y a la vez tan completo como la bici para la salud física, para la salud mental, siempre y cuando nos caigamos. Eh, para mí la bicicleta es, bueno, pues un estilo de vida y yo creo que si puedes incluirlo dentro de tus hábitos diarios, pues la leche. Puedes incluirlo dentro de tus hábitos activos de estilo de vida, porque mejor, aunque sea solamente fines de semana. Creo que para mí la bici, no sé, decía el otro día, para mí la bici es como ir a ver una película al cine. Yo salgo y empiezo a ver, pasan por delante de mis ojos y
no sé, estás viendo cosas, pero a la vez no te das cuenta bien, ¿no? De todo lo que te está pasando y es un momento de desconexión, de estar problemas del día a día o con el móvil o con el ordenador o con mil historias que te paran continuamente y sobre la bici tú eres el jefe o la jefa, tú decides para izquierda, para derecha, cuando me paro, cuando hago una foto, cuando bebo. No sé, yo creo que te permite la posibilidad sobre todo de parar, si quieres, y yo creo que te da mucha energía y te da fuerzas, sobre todo a la hora de tomar todo tipo, aunque sean chorras y pequeñas y tontas, pero no sé, a mí me gusta un poco por la sencillez, pero a la vez la complejidad de cosas que... Mm. Es curioso porque pues, yo soy de la misma impresión en ese sentido, que desconectas del día a día, pero a la vez al quitar todos esos focos de distracción, no te queda otra que estar contigo, ¿no? Que casi es un poco terapéutico en el sentido de que te quedas solo contigo mismo muchas veces. También puedes rodar en grupo y tal, pero sobre todo en esta larga distancia que hay muchos ratos de soledad, no te voy a decir que sea meditar, porque Chris de Suria me dirá que no, que cuando llevas al cuerpo a esos extremos eso no es meditar, y seguramente tenga razón, pero sí que al final acabas conociéndote mejor de alguna de las maneras por todo ese tiempo que pasas contigo mismo, ¿no? Que es algo que por desgracia en la sociedad de hoy en día, con tanta prisa, con tanta alarma, tanta notificación y tanta distracción en general, pues es complicado de llevar a cabo, salvo en momentos pues así, ¿no? De salir o bien a la carretera o bien al monte y también pues un poco lo que decías, no solo conectar con tu yo interior, que es lo que yo hablaba ahora, sino también esa posibilidad de conectar un poco con la naturaleza. No te estoy hablando de abrazar árboles, pero ojo, sí que no el paisaje, no sé, reconectar un poco con el planeta Sí. en algún modo, ¿no? Y lo pequeñitos que somos polvo de estrellas, o sea, te viene una tormenta, te hace pasar frío, te las hace pasar canutas, mucho GPS, Sí, sí. mucho 5G, da lo mismo, somos polvo de estrellas. Aprendes a relativizar, sí, desde luego. Pues muy bien. Oye, antes de terminar, para quien, por lo que sea, que lo dudo, pero no te tenga ubicado, dinos un poquito dónde podemos encontrarte. Porque has dicho que tienes el canal de YouTube, también en redes, pero bueno, Sí. si quieres decir. Y si ponéis por ahí Javier Bañón, Bikepacker, bueno, aparecerá fácilmente en Instagram, estoy como Javi Bike, Javi de Javier, B-A-I-Z. Y a ver, también tengo por ahí TikTok y demás, pero lo utilizo menos, la verdad. Cada vez me estoy un poco más centrando más en probablemente YouTube e Instagram y digo, mira, ya está. O sea, no vivo de esto ni tengo intención. Con llegar a la gente que llegue por estos canales, lo que no voy a hacer es intentar estar en más sitios. Entiendo que hay mucha gente que a lo mejor se dedique profesionalmente a ello. Con estar ahí, creo que son herramientas perfectas para poder estar en contacto con gente que te escribe, pues Javi o como, no sé, personas que te escriben por todas partes del mundo y que la verdad que brutal y es lo que hace tremendo, ¿no? El potencial que tienen las redes sociales, cómo conectan ciudades así tan pequeñitos, pero que pequeñitos, pero que a nivel mundial no somos tan poquitos. Entonces, no sé. Si pones Javi Bañón, aparece por ahí seguro, es fácil conectar conmigo y si como siempre digo, tarde o temprano, siempre respondo. O sea, hay veces que mucha gente se sorprende y dice, oh, me has mandado un audio. Digo, vamos, soy Freddie Mercury. No, yo puedo dar fe que eres de trato cercano, sin duda. Pues nada, yo de todas maneras dejaré tanto el Instagram como la web como el canal de YouTube también enlazados en las notas y así quien quiera lo tiene
más accesible. Nada más, Javier, un placer por mi parte. Muchas gracias de nuevo por acceder y por acceder a repetir. O sea que agradecido doblemente. Y nada, nos vemos. Si no es en la bici, que me gustaría, en esas 500 millas, quién sabe, en cualquier otro evento, o si no en redes estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Placer, muy agradecido por la invitación y mucha suerte con el programa, que la verdad que molan este tipo de iniciativas. Gracias. Hasta luego.